Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que se irá conectando, que se conecta a este live, una semana más de live con su amigo Alan Ramírez. Espero que esta transmisión haya más conectados que en la clínica 1 de seguro, dice un chiste, un comediante que está muy de moda por una boda que tuvo ahí Express. Bueno, recuerden que la semana pasada iniciamos a platicar sobre un libro escrito por Víctor Frank, un psicólogo, psiquiatra que estuvo como preso en los campos de concentración de Auschwitz por 3 años aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate estar preso, separado de tu familia y trabajando en condiciones infrahumanas. Si quieren saber un poquito más de él, la semana pasada que empecé a leer este libro, leí un poquito su biografía. Cuando inicio un libro nuevo, me gusta leer de quién lo escribió para honrar el conocimiento, como se dice, ¿no? Entonces, les platicaba ahí más a detalle cómo fue el asunto que Víctor llegó a estos campos. El libro lo menciona más detalladamente cómo eran estos campos de concentración, ¿no? En qué condiciones tan precarias vivían, cómo dormían 8 o 9 personas en una tabla, literalmente de pocos metros, etc. Eran condiciones muy fuertes, muy inhumanas que se daban en esos campos de concentración. Y Víctor, con esa óptica que tenía de psiquiatra, empezó a observar muchas cosas. Empezó a cambiarle ese sentido. Imagínate, ya tan solo es complicado estar en un campo como esto, un campo de concentración, un campo de exterminio. Estar ahí, privado de tu libertad, alejado de tu familia, él se acaba de casar, se separan sus padres, está un momento muy complicado, ¿no? Sin embargo, él hizo algo muy importante que cambiarle ese lento, ese sentido a lo que estaba viviendo y verlo con otra óptica o con otra visión diferente, que él lo vio con esa visión de psiquiatra y psicólogo, ¿no? Como estudioso del comportamiento humano y de la mente humana. Entonces, bajo esta premisa, Víctor empieza o escribe este libro ya que sale, años después que se reincorpora, que pasa el trauma. Y no fue así nada más sencillo, ¿no? No fue, mencionó algo como que ya salí y ya, todo libre. Él mencionó incluso que en distintas ocasiones él trató de pues, desvivirse. ¿Por qué? Porque lo que yo fue realmente traumático. Salió, se dio cuenta que no tenía papás, que no tenía su esposa, que era recién casado, que su esposa esperaba un hijo cuando se metieron al campo y finalmente lo perdió todo. Trabajo, esposa, familia, todo. Entonces ya con esta visión se empieza a ver pues, cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo lo hago para continuar con esta parte? Y escribe este libro. Y en este libro, aparte de platicar un poquito más a detalle de todo lo que vivía, dijo o empieza a darse cuenta que las personas que sobrevivían a estos campos de exterminio, que aguantaban las jornadas tan pesadas de trabajo, tenían ciertas características. Y decía, oye, ¿por qué una persona pues, que está más gordito, más chonchito, más fuerte, más alto, más robusto que otra persona que quizás está más flaquito, más nutrido, quizás tanta fuerza corporal? ¿Por qué esta persona que lo ves tú, si podemos decir fuerte, fallecía más rápido que alguien que no estuviera tan fuerte, aunque los trabajos fueran en unas condiciones, ¿no? Aunque el mismo maltrato y todo demás fuera por igual? ¿Qué pasaba? Y empezó a observar. Y algo que descubrió, por eso se llama así su libro, es que la gente que sobrevivía, que la gente que salió, lograron liberarla de este encierro, de estos campos, tenían un porqué, tenían un para qué vivir, tenían algo por vivir, tenían algo, una esperanza, algo por el cual decir, yo voy a salir, tengo que salir para hacer esto. ¿Sí? Y menciona a Nietzsche, un filósofo que dice, aquella persona que tiene algo por qué vivir, busca la razón para hacerlo. Aquella persona que tiene un por qué, un para qué vivir, busca la razón para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Para sobrevivir, sin importar cuál es su razón, si es suficientemente grande, fuerte,
motivante para ti, vas a buscar la manera de hacerlo. Eso es lo que decía él, este filósofo, y lo comenta ahí Víctor. Y bueno, decía, hay 3 cosas. Ya decíamos que la gente que sobrevivió, que él incluso sobrevivió, ¿por qué? Porque tenía un sentido a la vida. Le encontró un sentido a su vida. La gente que estaba ahí es porque encuentran un sentido a su vida. Las personas que viven más tiempo, que tienen mayor vitalidad, es porque tienen un sentido, le encuentran un sentido a su vida. Y él anunció 3 sentidos, o 3, sí, mejor dicho, 3 cosas que hacen que el ser humano tenga sentido a la vida. 3 cosas que hacen que el ser humano tenga ganas de vivir, que hace que el ser humano tenga una esperanza, ¿no? Que tenga una visión, que quiera ir hasta algún lugar, que quiera finalmente. Él lo menciona de más, la parte más baja es simplemente de sobrevivir, de continuar con vida en esos campos. Yo lo veía porque, repito, se entrevistaba con los prisioneros, porque observaba qué pasaba, incluso desde antes de que él entrara a este campo, ya era psicólogo, ya daba consultas, daba el psiquiatra, e investigaba el por qué los prisioneros tenían esta ganas de vivir y otros no tenían. 3 puntos, 3 cosas que tenían, y iniciamos con el número 1, que es amor. La gente que tiene un sentido a su vida, que le encuentra un sentido a la vida, es porque tiene amor. Amor no solamente a uno mismo, no solamente amor propio, se refiere amor a alguien más, a una persona. Él decía, Víctor, recuerden que cuando lo meten al campo, tenía poco tiempo de casado, sabía que estaba su esposa estaba esperando un hijo, no sabía todavía si era hombre o mujer, pero sabía, y él dice que él todo el tiempo se imaginaba que iba a volver a ver a su esposa. Se imaginaba, soñaba, empezaba a visualizar, empezaba a imaginarse, a soñar despierto, cómo tocaba la mano a su esposa, cómo la veía cara a cara, frente a frente. Dice, esta parte de amor lo mantenía vivo. Él sabía, al tener la esperanza de que iba a salir de este campo y volver a ver con vida a su esposa, a su amada. Incluso decía, quizá, seguramente por todo lo que veía, él le pasaba por la mente la idea de que su esposa pues ya no iba a estar con vida. Sin embargo, él decía, quiero ver la mínima esperanza, los recuerdos, el imaginarla a ella frente a él, lo mantiene con vida. Y él dice, una de las cosas más grandes que mantiene el ser humano, que le da un sentido a su vida, es amor, el amor al prójimo, el amor a los demás, y en este caso, pues, el amor de pareja. Hola Cristina, saludos. Hola Cristian, Cristina, gracias por mandar saluditos. Recuerden, pronto veo que de gente se conecta y no percibo, se vale mandar saluditos, se agradece también. Segundo punto que le da sentido a la vida, según Víctor Frank, es una tarea inconclusa. Cuando una persona tiene esa, vamos a llamarle preocupación, pues sí, tengo pendiente, no sé, yo quedé de que iba a arreglar ese prado o ese ternito o ese lugar para dejárselo a mis hijos, a mis vecinos, a alguien, que dejarlo de manera bonita, te queda con ese pendiente y la gente dice, tengo que concluir esa parte. No me puedo, incluso me ha tocado escucharlo ya personas, ya adultos mayores que dicen, no puedo yo morir, decían tal cual, sin que yo cumpla esta promesa. No me puedo morir sin que lleve de viaje a fulanito. Yo prometí a alguien que le iba a llevar de viaje. No me puedo morir sin que arregle tal situación familiar. No me puedo morir sin que termine yo tal actividad. No puedo irme en paz si no concluyo con esta parte, ¿no? Entonces, esa tarea inconclusa, ese pendiente, vamos a llamarlo así, es lo que la gente la mantiene viva. Que la gente la mantiene con un sentido, con un porqué en esa parte de la vida. ¿Okay? Tiene esa responsabilidad de llevar a cabo esa tarea. Y tristemente, o afortunadamente, como ustedes quieren verla, tristemente quizá porque después de que se cumple esa tarea, pues suele pasar de que ya la cumplí o sí, me voy en paz, ¿no? Vida nada te debo, vida estamos en paz y adiós. Digo tristemente, y si lo vemos también en cuestiones
pues afortunadamente, ¿por qué? Porque la vida o él mismo logró, o ella misma, logró concluir esa actividad que tenía. Entonces, depende cómo la vean. Yo digo, afortunadamente, te permitiste, la vida te permitió el tiempo que tú creas concluir esa actividad. Entonces, ese es el número 2. Y número 3, el sacrificio. Hacer un sacrificio también te mantiene con vida. O tener esa parte de sacrificio te mantiene con vida o con esas ganas de sentido de la vida. ¿A qué se refiere? Lo que eso le platica Víctor Frank, que él tenía un paciente antes de que estuviera en el campo de concentración, que tenía un paciente que iba a consulta que no podía superar la muerte de su esposa. Estaba en este duelo, que ya tenía mucho tiempo en la parte del duelo, y no podía superarla. Y le pregunta a Víctor Frank, es la pregunta al marido, ¿no? Que estaba en esta parte de duelo. Y dice, oiga, fulanito, Panchito, ¿se imagina usted qué hubiera pasado si usted hubiera muerto primero que su esposa? Si hubiera pasado con su esposa, y dicen, pues obviamente el dolor de la muerte, de perderme, sería muy grande, tener mucho sufrimiento, estaría sufriendo mucho, hubiera sufrido bastante, quizás no puede superar, se la pasaría angustiada, saca toda lista, o sea, hace esta hipótesis, Juanito Panchito, de lo que pasaría si hubiera muerto primero el esposo que la esposa, ¿no? Como hubiera sido al revés. Y de cierta manera se da cuenta que al morirse primero su esposa, le ahorró de alguna manera ese sufrimiento, esa tristeza, esa depresión, esa angustia, toda la parte que me escribió de su esposa, se lo ahorró. De alguna manera, que usted esté con vida, su esposa no vivió este dolor tan grande que usted está viviendo. Ella simplemente falleció y usted se quedó con ese dolor. Usted hizo ese sacrificio, todo lo que está viviendo es como un sacrificio a favor de su esposa. Quiere decir que no tuvo la necesidad de su esposa de llevar el sufrimiento de perderlo. Entonces el paciente se quedó intrigado, fue algo que le cambió mucho la vida, que le impactó bastante y se dio cuenta también que es parte del sacrificio. Lo vio como un sacrificio hacia su esposa, como un bien hacia su esposa que ya había fallecido. Estos puntos es lo que menciona Víctor Frank de este libro, de por qué las personas o cómo las personas le encuentran un sentido a la vida. Se repite nada más para que quede más claro. Y ya pasamos otro pequeño comercialito. Número 1, amor. Número 2, tarea inconclusa. Y número 3, sacrificio. 3 cosas que le dan sentido a la vida de una persona. O fue más breve, muy más rápido esto live. Mi intención es poco a poco quizá reducirlos. Ya por estadística, viendo que media hora de pronto no todos se quedan hasta final del tiempo. La intención es que los vean. Ya de pronto sí hay personas que lo ven y lo reven y lo estudian. Sí me comentan, oye, a mí tu live me gustó mucho, me agradó lo final. Así se nota que ven todo el live. Pero vamos a tratar de ser un poquito más resumidos. ¿Para qué? Para que esté menos tiempo y se queden más atrapados con esta información. La información sigue siendo igual de buena. Con este live, el segundo episodio de este libro, concluimos. La próxima semana inicio con otro libro diferente. Un libro que también está muy interesante. Eso les platico la próxima semana, el siguiente live. Bueno, pues espero que no se lo pierdan, como les he compartido constantemente o pedido. Compártanlo, publíquenlo en sus redes, en sus muros, mándenselo por inbox a quien ustedes crean que les puede servir esta información, porque la información es muy buena, son de libros y los libros realmente son artefactos o emisores de mucha sabiduría. Veía hace rato un podcast que dice que compartamos esta parte de cultura, que se haga viral la cuestión de cultura, ¿no? Se vale también comentar qué les pareció, alguna experiencia, si ya leyeron este libro, si lo van a leer, también es parte que se haga esa vivencia. Entonces, pues de mi parte es todo, muchísimas gracias. Hoy nos concluimos un poquito más pronto. Nos vemos la próxima semana, martes. Llegué sí, creo que sí, Lisette, queda guardado ahí en mi fanpage. O si no, porque Facebook ya está borrando los videos cada 30 días. Ya una nueva modalidad de Facebook.
el de esta semana queda guardado hasta 30 días más. Si no, en mi canal de YouTube, Alan Ramírez, conferencista, ahí todo el live que he grabado, ahí se ha estado subiendo. Entonces lo pueden ver también aquí en Facebook o en el canal de YouTube, Alan Ramírez, conferencista. Gracias por sintonizarme. Saludos, Lisette. Nos vemos la próxima semana, martes 8:30 de noche, con un libro que está buenísimo. Yo lo vi la portada, ya lo había escuchado. Por ahí me encontré con una página que vende libros a domicilio. Vi la portada y me encantó. Iniciamos la próxima semana con ese libro y los espero martes 8:30 de la noche. Les mando un fuerte abrazo y seguimos compartiendo información poderosa.